Buenos días, te saludo en esta mañana de jueves 23 de abril, son aproximadamente las 8 de la mañana. Te saludo con el cariño de siempre, esperando que estés bien, esperando que la paz del Señor guarde tu corazón y goces de completa salud. Estoy hablándote del libro de Juan, toda esta semana te he hablado del libro de Juan en la antesala de cuando Jesús fue traicionado, juzgado y crucificado, en el momento en que estaba celebrando la última cena con sus discípulos. Yo te comentaba que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas resumen ese momento en que estaba Jesús celebrando la última cena y lo ponen y explican lo que Jesús les dijo en relación al pan y en relación a la copa. Pero el libro de Juan dedica los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 para mostrarnos 5 enseñanzas poderosas que Cristo le dio a sus discípulos antes de ser entregado, antes de ser traicionado por Judas. Veíamos en Juan capítulo 13 que después de cenar, después de explicarles lo del pan y de la copa y de celebrar la cena del Señor, Jesús les enseñó la importancia del servicio, no solamente con palabras, sino que él mismo se quitó el manto, tomó la toalla y el lebrillo, es decir, el recipiente con el que lavaría los pies de sus discípulos. Y les dijo, ejemplo les he dado, para que como yo hago, ustedes también hagan. Ahí vemos que Jesús nos pone el ejemplo del servicio en humildad, siguiendo sus pisadas. Es lo que ahí les está enseñando. En Juan capítulo 14, el día martes, te compartía de que Jesús les dijo que si le amaban, debían guardar sus mandamientos. Y veíamos que es importante guardar los mandamientos del Señor. Y que una evidencia de que amamos a Dios es que obedecemos esos mandamientos. Porque de pronto decir yo amo a Dios, pero si no lo demuestro amando su palabra, entonces ese amor es muy subjetivo. Ese amor es muy distinto a la manera en que Dios nos muestra su amor. La Biblia dice que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo por nosotros. En eso es demostrado el amor, con acciones, y Él dio a su Hijo. De igual forma nosotros debemos aprender a amar a Dios obedeciendo sus mandamientos. El día de ayer te hablaba de la importancia de dar fruto. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. No solamente evangelizar, sino procurar que ese fruto permanezca. Pero también el libro de Gálatas habla de un fruto que puede dar evidencia, es el fruto del Espíritu, el cual da evidencia de que verdaderamente la vida de Cristo está en nosotros. Y Gálatas menciona que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y que contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Y ese fruto del Espíritu, porque es del Espíritu, puede ser una realidad en nosotros cuando estamos pegados a la vida. Separados de Cristo no podremos dar ninguna clase de fruto, ni almas ganadas, ni desarrollo en la visión o estrategia de la iglesia, pero tampoco el fruto del Espíritu. Necesariamente tenemos que estar pegados a Cristo, morir nosotros, menguar nosotros, para que la vida de Cristo crezca en nosotros. De manera que el servicio, los mandamientos, la fructificación son parte de lo que Cristo les enseñó en esa antesala a su crucifixión. Pero hoy, en Juan capítulo 16, vemos que Jesús les habla de la importancia del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en ellos. Como señalándoles, es importante que guarden la comunión con el Espíritu. Es importante que den valor al Espíritu. Durante esos 3 años Jesús estuvo enseñando a sus discípulos. Les estuvo enseñando. Les estuvo mostrando cómo el Espíritu Santo los respaldaba. Los estuvo entrenando para una vida de fe. Porque durante 3 años ellos pudieron ver a Jesús, pero después ya no verían a Jesús. Sin embargo, como ellos se acostumbraron a ver
cómo se movía Jesús, ellos aprendieron a ver cómo se movía Jesús, ellos aprendieron a ser dirigidos también por el Espíritu Santo que dirigía a Jesús. Y era ahora el tiempo, el momento de que ellos lo tuvieran claro. Ya no estaría su maestro cercano a ellos para que ellos pudieran ver o escuchar sus palabras. Sin embargo, durante 3 años fueron entrenados para aprender a ser dirigidos por el Espíritu Santo y escucharle. Por eso en esta antesala a la crucifixión, a la traición y crucifixión de Jesús, en esa antesala Jesús les recalca esto, que es el Espíritu Santo, que Él enviaría al Espíritu Santo, le pediría al Padre que enviaría el Espíritu de verdad, y dice, y Él les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, convencerá al mundo, dijo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y mira cómo en estas palabras Jesús nos muestra, nos enseña la importancia del Espíritu Santo para desarrollar una vida espiritual, una vida verdaderamente cristiana. Una vida en donde seguimos a Cristo. No hay forma de seguir el ejemplo de Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. No hay forma de que opere en nosotros un nuevo nacimiento sin la ayuda del Espíritu Santo. No hay forma de permanecer ni desarrollarnos en la fe sin la ayuda del Espíritu Santo. Jesús no inició su ministerio sin la ayuda del Espíritu Santo. Los milagros, las señales, los prodigios, las sanidades, las liberaciones, la vida en el propósito del Padre para Él, no inició sin la ayuda del Espíritu Santo. Antes de que Jesucristo iniciara su ministerio, Él era el hijo del carpintero, de José el carpintero, pero no se relata en la Biblia ningún milagro, ninguna manifestación de Él como hijo de Dios. Pero después de que el Espíritu Santo vino sobre Él cuando fue bautizado en el Jordán, entonces Jesús comenzó a desarrollarse en el propósito. A los 12 años Jesús ya sabía que debía estar en los negocios del Padre, en la asignación del Padre, en el propósito, pero fue hasta los 30 años cuando Él fue bautizado y entonces vino el Espíritu Santo sobre Él y comenzó e inició el propósito por el cual vino a la tierra. Cuando el ángel se apareció o le habló por sueños a María, le dijo, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino como Salvador, pero no pudo iniciar su ministerio, no pudo permanecer en su ministerio y no podría llegar a la cruz sin la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros podemos pasar toda esta vida sin jamás entrar al ámbito del propósito de Dios para nuestra vida. Podemos pasar toda la vida en esta tierra sin descubrir ese propósito y sin permanecer en él, si no entendemos la importancia del Espíritu Santo en nosotros, con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Cuando Jesús les habló de pecado, de justicia y de juicio, habla de tres aspectos en nuestra relación con el Espíritu. 3 aspectos. Veíamos el día martes que Jesús les dijo, el Espíritu Santo está con vosotros, pero estará en vosotros. Pero posteriormente, vemos en Lucas 24, que antes de ascender al cielo, Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y en Hechos 1:8 les volvió a repetir, o lo volvemos a leer, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Sobre. Mira este juego de palabras. Que el Espíritu Santo está con nosotros, pero está en nosotros o está sobre nosotros. Cuando está con nosotros es porque nos está convenciendo de pecado. Todavía no está en nosotros porque el mundo no le puede recibir. El mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. La única forma en que el Espíritu Santo pase a estar en mí es por medio de Cristo. Pero ¿para qué entra a mí? O sea, una cosa que esté conmigo para convencerme de pecado, Él está en todo el mundo realizando su obra de llevar a la gente, de convencerla de pecado para que reciban a Cristo. El Espíritu Santo busca glorificar a Cristo. Y dice
Primera de Corintios, capítulo 13, si no me equivoco, capítulo 12, capítulo 14 dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y hablar de declarar a Jesús Señor es más que simplemente decir Señor, Señor, sino que demostrar que Jesús es Señor de una persona, que Jesús es el Salvador de una persona, es solamente por obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos habla, nos convence y nos lleva al arrepentimiento para hacer de Jesús nuestro Señor. Ahí empieza la obra. Y empieza con nosotros. Cuando yo recibo a Cristo, cuando abro mi corazón al Señor, en un arrepentimiento genuino, en un arrepentimiento real. Arrepentimiento es cambio en la mente. Y no simplemente sentirse mal por algo. Hay personas que fueron agarrados en la jugada y le dijeron a su cónyuge, ya ahora voy a cambiar, voy a ir a la iglesia, me voy a portar bien, pero por dentro piensan, ¿cómo no tuve más cuidado? Eso no es arrepentimiento. Ahí no está obrando el Espíritu Santo. Pero cuando la persona en su interior es honesto consigo mismo y reconoce sus faltas, reconoce que estaba mal y se entrega genuinamente a Cristo, entonces el Espíritu Santo entra en nosotros. ¿Y para qué entra a nosotros? ¿Por qué está en nosotros? Está en nosotros para ayudarnos a cambiar en aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar. Está en nosotros para convencernos de justicia. Convencernos de justicia tiene que ver con llevarnos a cumplir con todo lo establecido por Dios para ser obedecido por los hombres. Esa es la justicia de Dios. Justicia tiene que ver con eso, en ese ámbito, que nosotros tenemos que cumplir con todo lo que Dios manda. Cuando Juan el Bautista iba a bautizar a Jesús, Jesús vino con Juan para bautizarse. Juan le dijo, tú deberías bautizarme a mí, en cambio quieres que yo te bautice. Y Jesús le dijo, bautízame porque debemos cumplir con toda justicia. Debemos cumplir con todo lo que Dios ha establecido para que lo obedezcamos. Jesús como hombre se sujetó y obedeció a toda la justicia de Dios. Aunque él nunca había pecado, él obedeció y fue a bautizarse. En ese sentido el Espíritu Santo entra a nosotros. Jesús dijo, de justicia por cuanto no me veréis más, porque voy al Padre. Entonces lo que está diciendo, ya no estaré cerca de ustedes para decirles lo que tienen que hacer. Ya no estaré cerca de ustedes para recordarles la palabra, pero el Espíritu Santo, que está con vosotros y estará en vosotros, se encargará de eso, de recordarles todo lo que les he dicho, todo lo que les he enseñado. Esto opera como cuando ya recibiste a Cristo y en algún momento estás siendo tentado a irte por un camino distinto. Ahí entra en acción la obra del Espíritu Santo, convenciéndote de que no lo hagas, hablándote, poniendo temor en tu corazón, porque el temor del Señor, dice Proverbios, nos aparta del mal. Esa facultad de apartarnos del mal es porque el Espíritu Santo ha puesto temor de Dios en nuestros corazones. El libro de Isaías habla de cuando nosotros no permanecemos en el camino, no deseamos permanecer en el camino, entonces Él quita ese temor de las personas. Y cuando quita ese temor de las personas, entonces esa persona ya no tiene un freno que la detenga. A pesar de que conoció la palabra, a pesar de que sirvió, de que fue ministro, lo que sea, cuando el temor de Dios es quitado, entonces no hay freno que nos detenga. Y la persona va por un camino de decadencia que lo lleva a un hoyo profundo y lo lleva a un precipicio. Y no hay nada que lo detenga, porque el único que nos puede convencer de justicia es el Espíritu Santo. De manera que aunque no esté el pastor cerca de nosotros, de manera que aunque no esté un hermano o alguien cerca de nosotros y estamos siendo tentados a hacer algo equivocado, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra. El Espíritu Santo trata de detenernos. No nos obligará, pero sí pondrá en nosotros ese temor a Dios para no fallarle. Nos convence de justicia. ¿Y qué es la justicia? Vamos a entrar en el ámbito de la justicia. Justicia, al hablar de justicia, es darle a cada quien lo que le corresponde, en palabras sencillas. Y hablando de justicia, Dios establece su reino y una de las bases es la justicia. Dios es toda justicia y Él no puede fallar a su justicia. Si Él falla a su justicia,
entonces todo el universo entraría en caos. Porque imagínate, si Dios es toda justicia y permite que las tinieblas entren allí, todo se viene abajo. Pero Dios permanece en justicia. Hubo un ser que se reveló, que antes de ser diablo fue un querubín, que fue desechado de la eternidad, de los cielos, y al ser desechado llevó a una tercera parte de los ángeles, y ese ser se mueve en injusticia, ese ser se mueve en maldad, y no hay entrada para ese ser en el ámbito del reino de los cielos. Entonces el mundo opera en injusticia, porque la Biblia habla de que hay un príncipe en este mundo, un príncipe espiritual que gobierna la mente de la gente, las controla. Es el mismo ser que Isaías dice, el libro de Isaías, es el mismo ser que quiso ocupar el trono de Dios, que quiso poner su trono en las alturas, semejante al Altísimo, y fue desechado. Es el mismo ser que buscó la adoración y la obediencia de Eva y de Adán, porque quería ocupar el trono del corazón del hombre que solo corresponde al Señor. Y este ser fue desechado, y al ser desechado opera en el mundo. Es mostrado en la Escritura como el príncipe de este mundo, y se mueve en la injusticia. Sin embargo, la justicia de Dios siempre nos alcanzará, siempre entrará en operación. Tarde o temprano la justicia de Dios se cumple. En la tierra se puede mover bajo la influencia del príncipe de este mundo y operar en injusticia, pero a todos, en algún momento, nos alcanzará la justicia de Dios. Tarde o temprano, la justicia de los hombres puede estar torcida, la justicia de los hombres puede estar corrompida, pero la justicia de Dios nunca será corrompida, y tarde o temprano alcanzará, hoy, mañana o pasado. Una persona puede estar hoy gozando de impunidad porque la justicia de los hombres está torcida. Sin embargo, eso no será permanente ni será eterno. En algún momento la justicia de Dios alcanza a todos. En la justicia de Dios, en los estándares de justicia de Dios, Él estableció que toda alma que pecare morirá. Toda alma que pecare morirá. De hecho, también en los mandamientos que entregó a Moisés en el Sinaí, Él estableció que el que no obedeciera a esos mandamientos iba a morir. Estos mandamientos nos muestran la justicia de Dios que debemos practicar. Esos mandamientos nos muestran la justicia de Dios en la que nos debemos mover. Habla de nuestra relación con Dios, pero también con el trato con los hombres. No solamente son los 10 mandamientos. En Éxodo 20 aparecen los 10 mandamientos, pero Éxodo 21, 22 y 23, si los lees con atención, te das cuenta que está el trato con los semejantes, con los siervos, cuando ocurría algún accidente y matabas algún animalito de un vecino, todo lo relacionado, muchas cosas, relacionadas al trato con el prójimo, donde vemos la justicia de Dios siendo establecida a ese pueblo, para que ese pueblo caminara en justicia. Ellos venían de un contexto de esclavitud en Israel, un contexto de gobierno corrompido, un contexto de gobierno donde Faraón, por medio de su ejército, controlaba a la nación. Por medio de los hechiceros, los sacerdotes de la religión egipcia, manipulaba al pueblo, calmaba los ánimos cuando estos se exacerbaban y querían libertad. Ahí mandaban al sacerdote con el pueblo siempre fiel para que se calmaran los ánimos, y había establecido todo un sistema de esclavitud en el pueblo egipcio, incluyendo a los israelitas. De ese contexto de corrupción, de ese contexto de desigualdad, de ese contexto donde no operaba la justicia, Dios sacó a ese pueblo para hacer de ellos un pueblo diferente, para hacer de ellos un pueblo distinto. Por eso les mostró los mandamientos, las leyes. En el libro de Deuteronomio les dice, porque qué pueblo en el mundo tiene un Dios tan cercano como ustedes y tiene acceso a la sabiduría de estos mandamientos. Estaba tratando de establecer el Señor en ese pueblo unos estándares de justicia, una moral diferente y sobre todo una vida espiritual genuina, donde pudieran tener una relación con Dios de manera directa, porque quería hacer según
Éxodo 19:6, Él quería hacer de ellos un reino de sacerdotes y gente santa. Un pueblo que pudiera acercarse a Él, que pudiera desarrollar comunión con Él. Ese era el plan del Señor. Esta ley dada a Moisés nos muestra la estatura del varón perfecto que es Cristo. Como si el Señor, al darles las leyes, les dijera: esta es la estatura de mi Hijo y es la manera en que ustedes pueden desarrollar una comunión conmigo. Esta es la estatura de mi Hijo y es la manera en que ustedes pueden entrar a Canaán. Como te relataba el día martes, Moisés bajó y quebró las leyes. No pudo mantener las leyes en sus manos del coraje que le dio de que el pueblo se había desenfrenado y caído en la idolatría. Rompió las leyes y volvió a subir, volvió a estar con Dios en la cima de la montaña. Y ahora el Señor le dijo: alízate unas tablas y escribe las leyes. Yo ya te las di escritas en las tablas por mi dedo, pero ahora tú las vas a escribir. Ahí vemos una segunda oportunidad, donde primero Moisés no pudo, pero después subió y se le dio una segunda oportunidad y pudo. En el libro de Jeremías, el Señor le habla al pueblo de que anuncia que viene un tiempo donde la ley la escribiría en sus mentes y en sus corazones, porque el pacto que Él había hecho con Israel, escrito en aquellas tablas, lo habían quebrantado. De nada servía tenerlo en un libro donde lo memorizaran, tenerlo en un libro donde lo leyeran, lo aprendieran, a sus 12 años presentaran su examen de que ya sabían, si no lo cumplían. Entonces Dios promete un nuevo pacto que ahora entendemos que es en Cristo, y en este nuevo pacto Él circuncidaría el corazón y escribiría la ley en las tablas de sus corazones y en sus mentes. Circuncidar el corazón, circuncidar el alma es algo que el Señor hace para que esta palabra sea escrita en nuestros corazones. Y es en ese nuevo pacto donde Jesús nos enseña la importancia del Espíritu Santo para convencernos de justicia. Es donde Él entra a circuncidar nuestro corazón. ¿Y qué significa la circuncisión? En el antiguo pacto era la circuncisión física que Dios le instruyó a Abraham. Era una circuncisión física que entendemos consiste en cortar el prepucio del miembro del hombre, cortar el prepucio del pene, cortar un pedazo de carne, de piel que cubre el grande, porque debajo de esa piel se podía almacenar impurezas que contaminaban la matriz de la mujer, provocando enfermedades. Pero al cortar el prepucio era para no almacenar nada ahí, pero era una señal de consagración a Dios, una señal de pacto, que aplicándolo como en Jeremías Dios habla, circuncidar el corazón significa quitar todo aquello que provoca que guardemos impurezas en el corazón. Habla de una limpieza interna que el Señor va a hacer. Habla de una limpieza del corazón. Y cuando hablo del corazón no me refiero al miembro que palpita y bombea sangre, sino al centro del hombre. De manera que no haya nada oculto acá adentro. Que seamos transparentes con Dios y le confesemos. Porque aunque Dios ve nuestro corazón, Él espera que nosotros expresemos lo que hay acá adentro, confesemos lo que hay acá adentro, porque eso es una señal de arrepentimiento y reconocimiento de que Él es Dios. Pero esa es la obra del Espíritu Santo, convencernos de toda justicia. Y en el ámbito de la justicia de Dios, Él alcanza, la justicia se cumple, tarde o temprano se cumple, sin falta. Dios no puede ser corrompido con una buena ofrenda. Si tú y yo pensamos que con una buena ofrenda ponemos contento a Dios, estamos equivocados. Porque la justicia de Dios se tiene que cumplir inequívocamente. Si pensamos que por medio de un servicio o de una buena acción, como andar regalando despensas, tenemos que hacerlo, tenemos que portarnos bien, tenemos que dar ofrendas, tenemos que ayudar al prójimo, pero eso no nos libera de las consecuencias de haber vivido en injusticia. Y si nosotros queremos ser libres de las consecuencias de la injusticia en que antes operábamos, necesitamos comprender la obra de Cristo. Porque si está establecido que toda alma que peca tiene que morir, entonces Dios no puede fallar a su palabra.
Dios tiene que cumplir su palabra, porque si no cumple su palabra, entonces Él estaría quebrantando su propia justicia. Está escrito que todo el que no cumpla la ley debe morir. Y si Dios lo dijo, se tiene que cumplir. Y si no lo cumple, Dios estaría fallando a su justicia, fallando a su palabra. Y su palabra, dice el libro de Hebreos, que ahora todo lo sustenta con la palabra de su poder. Así dice, no dice el poder de su palabra, sino de la palabra de su poder. Habla que hay una palabra que por medio de su poder sustenta todas las cosas. Entonces, si Él falla su palabra, si Él falla su justicia, todo el universo, incluyendo el cielo, entraría en caos. Las tinieblas invadirían el cielo y eso no es posible. Entonces, ¿cómo cumplió Dios su justicia? Bueno, por cuanto todos hemos pecado, dice Romanos 3, todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, así lo dice la palabra, todos. No hay justo ni aún uno. El único que no pecó fue Jesús. Él vivió toda su vida, dice el libro de Hebreos, que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Como hombre fue tentado, pero no cayó en la tentación. Como hombre, Satanás le presentó tentaciones para apartarlo del camino de la santidad, para que no llegara a la cruz como un cordero sin mancha. Pero Él se mantuvo en santidad 33 años por ti y por mí, para poder llegar a ser el sustituto de nosotros en esa cruz. Porque éramos nosotros los que debíamos morir. Pero murió el justo por nosotros los pecadores. Murió el santo por nosotros los que habíamos cometido pecados. Él ocupó nuestro lugar. Tú y yo merecíamos la muerte. Pero entonces la justicia de Dios vino a tener cumplimiento sobre nosotros. Y Jesús se interpuso en el camino y cargó el pecado de todos nosotros. Por eso la palabra, dice el apóstol Pablo, señala que la justicia de Dios se cumple en Jesús. La justicia de Dios se cumple en Cristo, de dos maneras. En primer lugar, porque Él cumplió toda la ley del Señor, lo que nosotros no pudimos. Él sí lo hizo. Lo que nosotros no logramos hacer, por falta de carácter, por desobediencia, por lo que sea, por ignorancia, por falta de entendimiento, por lo que quieras, no lo logramos hacer. Comimos veneno, no logramos evitarlo. Caímos en las trampas del príncipe de este mundo y no pudimos evitarlo. Pero Jesús sí lo cumplió. Pero no solamente cumplió la ley, sino que Él murió en nuestro lugar. Él ocupó nuestro lugar y la justicia de Dios se cumplió en Él. Se tenía que cumplir en nosotros. Tenía que caer el castigo. Pero dice Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Es lo que dice el libro de Isaías. El castigo de nuestra paz con Dios cayó sobre Él. Y si nosotros no entendemos esta verdad y seguimos operando en injusticia, entonces dice el libro de Hebreos que ya no hay nada que se pueda hacer por nosotros. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, si no me equivoco, que si pecamos voluntariamente, o sea, sabiendo que Cristo murió por mis pecados y aún así yo persisto en ir por la senda del pecado, ya no hay nada que hacer por nosotros, porque Dios no puede ser burlado. Y esto es algo que solamente el Espíritu Santo nos puede convencer para permanecer en Cristo. Porque no solamente nos convence de pecado para arrepentimiento, sino que también nos convence de justicia para permanecer en Cristo. Porque si no permanecemos en Cristo, volvemos nuevamente a la vida pasada. Aunque tengamos doctrina, aunque tengamos entendimiento, si no hay comunión, si no estamos en pacto con el Señor Jesús, entonces volvemos atrás. Se pierde lo que en algún momento recibimos. Y esto habla de permanecer. Para permanecer en Cristo, la vida en el Espíritu es importante. Aunque Cristo murió hace 2000 años por mis pecados, ahora que yo soy consciente de vivir en un genuino arrepentimiento, de dejar atrás las obras de la carne y vivir para Cristo, vivir en Cristo. Vivir en Cristo, eso no significa que vas a estar encerrado en un convento o estar en un templo todos los días, sino que donde desarrolles tu profesión, tu oficio, tus estudios, tu vida diaria, tú te mantienes en Cristo.
No practicas una religión donde el domingo vas a limpiar tu conciencia, sino que asistes a la congregación a celebrar la libertad que tienes en Cristo, porque cada día te mantienes en el ámbito de la justicia de Dios, cada día te mantienes en comunión con el Señor, gracias a la obra del Espíritu Santo. Gracias a la obra del Espíritu de Dios. Nosotros debemos permanecer en Cristo y en su justicia. Y esta justicia solamente la podremos cumplir por medio de aquel que la cumplió, que es Cristo. O sea que yo fui incapaz de cumplir los mandatos de Dios. Yo fui incapaz de mantenerme en el camino correcto. Yo fui incapaz, no pude. Yo quería cambiar, pero no podía. Yo quería ser diferente, pero no podía. Hasta que el Espíritu Santo vino a mí. Y por medio de Él, la vida de Cristo fue impartida a mí. Y puedo caminar en la justicia. Esto no quiere decir que sea perfecto. Esto no quiere decir que no me equivoque. Sí me equivoco. Sería un mentiroso si dijera que no me equivoco. Pero una cosa es equivocarse voluntariamente e irse por la senda del mal. Una cosa es encubrir sus pecados y tener una doble vida. Y otra cosa es equivocarte, caer en la provocación, responder a aquella murmuración que te hicieron, o pensar en tu corazón algo mal en contra de aquellos que están hablando en contra tuya. De pronto la carne brota, pero es ahí donde me cobijo de la gracia de Cristo y le pido perdón y me mantengo, trato de mantenerme a flote con la ayuda del Espíritu Santo. En Primera de Juan, capítulo 2, dice el apóstol Juan, el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan dice: estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Nadie más. Solo Jesucristo. Y para esto necesitamos que el Espíritu Santo nos haga ver a Jesucristo como Señor. Porque en el mundo nos han enseñado tantas cosas que podemos pedirle a tantas personas, a tantos personajes, pero cuando vamos a la Escritura, donde está plasmada la justicia de Dios, encontramos que solo hay un camino al Padre, y es Jesús. Y para poder recibir a Jesús como Señor y obedecerle, indiscutiblemente, la obra del Espíritu Santo juega un papel fundamental en nuestra vida. Y la obra del Espíritu Santo va más allá de un temblor. La obra del Espíritu Santo va más allá de una lágrima. La obra del Espíritu Santo va más allá de hablar en lenguas. La obra del Espíritu Santo en esta faceta de justicia es una transformación interna para formar en nosotros a Cristo, el Hijo de Dios, para que por medio de Cristo nosotros podamos cumplir toda justicia. No nuestra justicia, sino la justicia de Cristo en nosotros, la justicia del Hijo perfecto en nosotros. Solamente si permanecemos en Cristo podemos practicar la justicia. Ahora bien, esto es una evidencia de cuando nosotros permanecemos en Cristo. Practicamos la justicia. Y el apóstol Juan, en una de las epístolas, lo relata, que el que practica injusticia no está en la verdad. El que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso. Porque si dice amar a quien no ve y dice que ama y no demuestra acciones de amor a quien sí ve, entonces esta persona está mintiendo. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y contundentemente escribe el apóstol Juan en su primera epístola acerca de cómo unos son hijos del maligno y otros son hijos de Dios. Que el que practica la maldad es hijo del maligno, aunque se congregue, aunque sirva, aunque diga tener un ministerio, si practica la maldad, está haciendo la voluntad de su padre el diablo, dice Juan capítulo 8. Jesús les dice a los judíos que lo estaban escuchando, que por cierto los judíos en este contexto eran los practicantes de la religión judía. Eran practicantes de una religión donde sacrificaban corderitos que eran la figura de Cristo, pero al verdadero Cristo no pudieron recibir. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros les parece que en ellas hay vida, pero no vienen a mí, no me quieren recibir a mí. O sea, Jesús les dice: ustedes estudian tanto la palabra, ustedes estudian tanto las escrituras porque creen que en ellas está la vida, pero ahora que yo estoy frente a ustedes, les dice Cristo, no me quieren recibir. Y Cristo es la verdadera vida.
Aquella gente practicaba una religión, memorizaba las escrituras, pero no recibieron la verdad de Dios, o al Hijo de Dios, o al Mesías, al Cristo, cuando estuvo frente a ellos. De igual forma, el único que nos puede convencer de justicia, y no solamente memorizar los versículos, no solamente memorizar los mandamientos, no solamente establecer una doctrina en nuestra mente, sino practicar la justicia. El único que nos puede convencer, te repito, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, para permanecer en Él. Hay dos ejemplos en la Biblia. Uno está, si no me equivoco, en el libro de Levítico o Deuteronomio, en uno de esos libros está, donde el Señor establece ciudades de refugio. Porque todo el que quebrantara la ley tenía que morir. Por ejemplo, era ojo por ojo, diente por diente. Si una persona mataba a otra persona, tenía que morir. Pero había una diferencia entre el que mataba con alevosía y ventaja y una diferencia con el que accidentalmente asesinaba a una persona. El primero era dirigido por la maldad, planeaba poner una trampa o levantarse contra una persona, pero todo era maquinado en el corazón, influenciado por la maldad. En cambio, la otra persona pudo haber estado con un hacha cortando un árbol y se le zafó el hierro del hacha y le pegó en la cabeza a alguien y lo mató. No había intención de matar, no había intención de acabar con la vida de aquella persona, fue un accidente. Sin embargo, hubo derramamiento de sangre, hubo una persona muerta, pero en este segundo caso, Dios estableció ciudades de refugio. Ciudades de refugio a donde esta persona que accidentalmente había matado a alguien tenía que huir y vivir allí y no salir de ahí, de esa ciudad de refugio. Porque si no se iba a esa ciudad de refugio, o si se salía de esa ciudad de refugio, el vengador podía alcanzarlo y matarlo. El vengador podía ser un familiar de aquella persona muerta, o podemos interpretarlo también como un espíritu que busca cobrar justicia. Escuche, un espíritu que busca que la justicia se cumpla. Porque debemos entender que si Dios es toda justicia, le hace justicia hasta al diablo. ¿A qué me refiero con esto? Hace justicia al diablo. Y el diablo es el principal interesado en que la ley de Dios se cumpla. ¿Por qué? Porque está escrito que el alma que peque esa morirá. O sea que si tú y yo pecamos, entonces Él tiene autoridad sobre nuestra vida. Y Él reclama el derecho legal de levantarse contra todos los que quebrantan la ley. Es su derecho legal. Y como te repito, si Dios es toda justicia, le va a hacer justicia hasta al diablo. Porque no puede fallar a su palabra. Si Él estableció que alguien peca, entonces se atiene a las consecuencias y ahí el diablo entra en acción, el vengador. Por eso debemos tomar con suma responsabilidad los mandamientos del Señor. En primer lugar, amándole, como compartí el día martes. Pero entonces, esta persona que accidentalmente había quitado la vida a una persona tenía que ir a esa ciudad de refugio y quedarse ahí. Porque si se salía, podía el vengador atraparlo, podía el vengador alcanzarlo. El vengador no podía entrar a esa ciudad de refugio. Y esa ciudad de refugio es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que en el pasado cometimos acciones y todas las hicimos voluntariamente, todas las hicimos premeditadamente, caímos en la tentación, lo hicimos porque quisimos. Independientemente si nos engañaron o nos dijeron algo, finalmente nosotros decidimos irnos por la senda de nuestra propia voluntad. Pero ahí entra en operación Cristo cuando uno se arrepiente. Cuando uno se arrepiente, Él lleva nuestras culpas y lleva todos nuestros pecados. Pero debemos permanecer en esa ciudad de refugio, que es Cristo. Debemos permanecer en Él. No es algo de que el domingo llego y me arrepiento y de lunes a sábado vivo como yo quiera. El apóstol Judas en su carta dice que eso es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Así lo dice. Convierten la gracia de Dios en libertinaje. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. La gracia de Dios no debe ser interpretada como que Cristo ya pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros y puedes hacer lo que quieras al fin que Él ya pagó. No.
seríamos demasiado necios, seríamos demasiado absurdos, iba a decir estúpidos, pero es una realidad. ¿Cómo pensar que Hebreos dice que no podemos tener por inmunda ni pisotear la sangre de Cristo? Y sobre todo entendamos que no termina todo en la salvación, sino que hay que ir al propósito. Y el propósito está en Canaán. El propósito es cuando llegamos al tercer aspecto de la obra del Espíritu Santo. Pero no podremos llegar a la obra del Espíritu Santo en la tercera faceta de nuestra vida si no practicamos la justicia, si la justicia de Dios no está en nuestros corazones. Hay otro ejemplo en el tiempo del rey David y Salomón, cuando hubo un hombre llamado Simei, que maldijo a David, lo maldijo. Pero David no quiso derramar sangre, pero lo maldijo con una maldición fuerte. Y cuando llegó Salomón al rey, David le dijo, te encargo a ese que me maldijo, que maldijo el rey. Y entonces Salomón mandó traer a Simei y le dijo, lo que tú hiciste no estuvo correcto, sin embargo te voy a dar una oportunidad. Lo que tú hiciste no fue correcto, maldecir al rey, pero te voy a dar una oportunidad. Conspiraste contra el rey, te uniste contra los que se levantaron contra el rey. Fue en el tiempo de Absalón, cuando hubo un atentado contra el reino de David. Y Salomón le dijo a Simei, te voy a perdonar la vida, pero te tienes que ir a vivir a un lugar, a Jerusalén. Te tienes que ir a Jerusalén y no salgas para nada, porque el día que salgas, ciertamente vas a morir. Y entonces Simei dijo, bueno, está bien, es justa la sentencia que me has dado, voy a vivir en Jerusalén. Jerusalén representa la ciudad del rey. Jerusalén puede ser símbolo, no lo digo geográficamente, sino que es una figura de la ciudad de Dios, de la ciudad donde habita Dios. No que tengamos que ir a Jerusalén para conocer a Dios. Podemos ir a conocer el lugar para aprender de la historia, pero habla de una Jerusalén espiritual. Podemos extraer una verdad del Jerusalén espiritual donde habita Dios. Salomón le dijo, no salgas de Jerusalén, porque el día que salgas te vas a morir. Pero dice la palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 4, si no me equivoco. En el primer libro de Reyes, capítulo 4, dice la escritura que a Simei se le fueron 2 siervos a la tierra de Aquis, rey de Gat. Se le fueron 2 siervos. Y entonces Simei salió de Jerusalén para ir por sus siervos a la tierra de Gat. Y es interesante, entre paréntesis, porque ya se me está yendo el tiempo, es interesante la tierra de Gat, porque de Gat, en el tiempo de David, salió un filisteo de gran estatura llamado Goliat. Un filisteo que intimidaba al pueblo de Israel, un gigante que se levantaba para desafiar a los escuadrones de Israel. Pero ese gigante es símbolo del principado espiritual del cual te voy a hablar la otra semana, si Dios quiere. El principado espiritual que gobernaba en Gat. Pero ese gigante es un símbolo de altivez. Altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Una actitud de soberbia o de orgullo contra los mandatos de Dios. Dios dice, pero yo pienso. Dios dice, pero yo opino. Dios dice en su palabra, pero yo considero que debo hacer. Ese espíritu llega a la mente de las personas para desafiar lo que Dios dice en su palabra, para pasar por alto o para ignorar lo que la Escritura dice. Es un espíritu que puede manipular la mente de la gente y lo lleva contra el conocimiento de Dios. Como dice el apóstol Pablo, habla de las fortalezas que son argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces Simei ya conocía, ya sabía que no debía salirse de Jerusalén, pero le valió. Simei sabía que no debía salirse de ese lugar, pero se salió. Se salió de cobertura, se salió del lugar de refugio. Y al salirse, Salomón escuchó, lo mandó traer y cumplió la sentencia que le había dicho. La única forma en que nosotros podamos ser libres de las consecuencias del pasado es estando en Cristo. La única forma en que, porque en el pasado, escucha, en el pasado nuestra carne se acostumbró, cobró hábitos, se llenó de tantos pensamientos y tantas costumbres y acciones que nos caracterizaron en el pasado.
La única forma en que eso pueda desaparecer es que yo permanezca en Cristo. Que Cristo sea en mí esperanza de gloria. Que ya no viva yo, como dice Pablo, sino Cristo en mí. Y lo que viva en la carne, lo viva en la fe del Hijo de Dios. Esa es la única forma. Que Cristo sea impartido a nosotros, pero te repito e insisto en esto, no como una enseñanza en la mente. Porque la pura información que entra a nuestra mente, si no es llevada a la acción, de nada nos sirve. Nos convertimos en fariseos, por dentro muertos y por fuera muy bonitos. Lo digo por fe en el caso de algunos, ¿verdad? La idea es que Cristo sea impartido en nosotros, que su vida sea impartida a nosotros, y esa es obra del Espíritu Santo. Él nos convence de justicia. Por eso Moisés subió la segunda vez, y ahora esta segunda vez que subió a la montaña, la gloria de Dios reposó sobre él de tal forma que hasta cuando bajaba, su rostro resplandecía a causa de haber estado expuesto a la gloria del Señor. Caminó diferente, ya no quebrantó la ley, llegó hasta el punto que tenía asignado, que era llevarlos a la entrada a Canaán. No pudo entrar a Canaán, esa es otra historia, pero la diferencia en el ministerio de Moisés fue que el Espíritu Santo vino sobre él. Y esta es la enseñanza que Pablo también nos da. Movernos en el ministerio del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. O sea que la pura letra es difícil de cumplirla. En la pura letra, en la memorización de la letra, llega el punto que nos damos cuenta, yo no puedo llevarla. Yo no puedo cumplirla, la carne me gana, mis pensamientos me ganan. Pero cuando permitimos que el Espíritu desarrolle el ministerio en nuestra vida primero, nos movemos en el ministerio del Espíritu, entonces todo lo que no podemos en nuestras propias fuerzas será posible con la ayuda del Espíritu de Dios. Esto Jesucristo se los enseñó antes de ir a la cruz, como diciéndoles la clave, el secreto, la llave de mi éxito en el ministerio fue la comunión con el Espíritu Santo. Y esto debe ser una realidad revelada a nuestra vida para todos aquellos que queremos permanecer en la perfecta voluntad de Dios. Pero déjame ver si me alcanza el tiempo para el tercer punto. Porque Jesús dijo, el Espíritu Santo convencerá de pecado, convencerá de juicio, pero también convencerá de justicia. ¿Y por qué convencería de juicio? Pecado, justicia y juicio. ¿Y por qué convencería de juicio? Dijo, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Escuche con atención. Ya ha sido juzgado. ¿Sí? Hay una versión que dice, ya fue condenado. Él les convencerá de que el príncipe de este mundo, el espíritu caído, el ángel caído que controla la mente de la gente, que estableció un imperio de muerte, ha sido derrotado. Entendemos que cuando Cristo murió en la cruz, como lo expliqué la semana antepasada, Cristo murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. ¿Qué pasó mientras Él estuvo sepultado? Bueno, Efesios 4 dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Y luego ascendió a las alturas y dio dones a los hombres. Pero dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Y dice Hebreos 2:14 que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Dios, el Hijo de Dios, participó de nuestra naturaleza, se hizo hombre. Filipenses 2 dice que se despojó de todo y se hizo hombre, participó de nuestra naturaleza, porque para nosotros era imposible cumplir la ley, porque el hombre, Adán, recibió autoridad de parte de Dios, pero al pecar le dio esa autoridad a la serpiente, a Satanás, para que la serpiente se volviera el príncipe de este mundo, para que el príncipe de este mundo gobernara sobre la humanidad caída. En ese momento el hombre perdió su autoridad. Y cuando el hombre pecó, la muerte entró. Dice Romanos 8, que la muerte entró a todo el mundo por cuanto todos pecamos. Así dice la palabra. Satanás estableció su imperio de la muerte porque no había forma de ser libres de las consecuencias de la muerte. Pero para eso vino Jesús. Para eso vino Cristo, el Hijo de Dios. Tomó forma de hombre y participó de carne y sangre para poder morir. Porque dice Hebreos 2:14, dice, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte.
destruir por medio de la muerte. Dios no puede morir, pero el Hijo de Dios se hizo hombre para poder morir en una cruz, porque solo muriendo podía entrar a donde Satanás tenía su imperio de muerte. Ahora bien, Jesús murió sin haber pecado, pero Él cargó nuestros pecados. Él llevó todos nuestros pecados. Y aquí viene una pregunta: ¿a dónde van los pecadores? ¿A dónde van los pecadores? Pues la Biblia es clara, ¿no? Entonces, cuando Jesús cargó nuestros pecados, sin haber pecado jamás, Él cargó nuestros pecados, entonces su camino fue durante la sepultura ir a ese lugar de los muertos donde Satanás tenía su imperio. Entonces Jesús fue a ese lugar sin haber pecado, pero fue con un propósito divino. El apóstol Pablo dice que si los príncipes de este mundo, hablando de los principados espirituales, los ángeles caídos, dijo, si los príncipes de este mundo hubieran entendido la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado al santo. O sea, nuestro Señor los trampeó. Les dio a su hijo y el diablo pensó que había matado al Hijo de Dios y había terminado con el propósito del Padre. Pensó que lo había destruido, pero sorpresa. Cuando Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra como un pecador sin haber pecado, fue al lugar donde Satanás tenía su imperio. Y dice Hebreos 2:14, léelo. Dice que destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Tenía. Ya no lo tiene. Ya no tiene el imperio de la muerte. Ya no tiene el control absoluto sobre las personas. Porque Dios nos da el camino para nuestra libertad por medio de Cristo. Dios nos da el camino para nuestra libertad y por consecuencia poder cumplir su propósito por medio de Cristo. Todo lo que Adán no pudo cumplir, lo podemos cumplir por medio de Cristo. Por medio de Cristo somos devueltos al propósito. Somos devueltos al lugar, al propósito original. Adán pecó y fue echado del Edén. Y ya no volvió al Edén. Dios lo cubrió con pieles y esas pieles eran... el resultado fueron extraídas de animales sacrificados, donde vemos que hubo un sacrificio por los pecados de Adán y Eva, pero ellos no volvieron al Edén, porque la única forma de volver al Edén o al propósito es por medio de Cristo, es entrar a la vida de fe. Porque si Jesús dice que el Espíritu Santo nos va a convencer de juicio porque el príncipe de este mundo ya fue juzgado, Jesús lo dijo antes de ser crucificado, pero él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya entendía el propósito del Padre, sabía que iba a destruir al imperio de la muerte, iba a destruir al diablo y su influencia y hacernos libres a todos los que permanecemos en él. Esto no quiere decir que no vamos a estar bajo ataque, esto no quiere decir que no vamos a estar expuestos a tentaciones, esto no quiere decir que el camino va a ser sencillo, pero lo que sí tenemos garantía es que el príncipe de este mundo ya fue juzgado, que estamos en una batalla que ya fue ganada por Cristo, que estamos en un ring solamente para cumplir con el tiempo, en el tiempo correspondiente, pelear esta batalla para poder tener la victoria. La victoria ya está asegurada por medio de Cristo, pero esto es algo que va más allá de una doctrina, tiene que ser algo revelado a nuestro espíritu, porque este tercer aspecto nos permite desarrollarnos en la fe. Una cosa es ser salvos por medio de la fe, otra cosa es ser transformados por medio de la misma fe en el mismo Dios, pero otra cosa es desarrollar la fe, cumpliendo el propósito por el cual Dios nos dio vida. Déjame decirte algo. Dios contó nuestros días y nos dio vida por un propósito. Salmo 139, versículos 15, 16 y 17. El salmista tuvo una revelación donde él se vio en el vientre y dice que fue formado en el vientre de su madre por Dios. Fue formado en el vientre, pero que mientras estaba siendo formado su embrión, ahí ya muestra la figura del embrión, que el embrión ya ve, el embrión ya tiene vida, el embrión ya es una persona, porque ahí dice que el embrión vio sus ojos, vio los ojos del Creador, ahí tuvo un encuentro con su Creador desde el vientre, pero dice además que junto al Creador estaba un libro, un rollo donde estaban escritas todas las cosas acerca de él. Esto quiere decir que cuando nos encontramos con el Creador, con Dios, tenemos oportunidad de descubrir este libro, este propósito.
ese plan por el cual Dios nos dio existencia, nos dio vida. Por esa razón nos dio vida. Por un propósito nos dio existencia. Y cuando uno camina en ese propósito, el príncipe de este mundo ya fue juzgado y no tiene autoridad sobre tu vida. Te tirará piedras, te querrá poner trampas, te querrá meter en aprietos, pero no podrá contra ti, porque él ya está vencido, mientras camines en el propósito. Cuando no caminas en el propósito, estás expuesto. Estás expuesto a las trampas del enemigo. El punto es que nosotros nacimos, vivimos y desarrollamos nuestro propio libro. Desarrollamos nuestra propia historia. La humanidad se perdió y escribió su propia historia. Aunque allá arriba había un libro que mostraba nuestros pasos, nuestra senda, nuestro propósito, nosotros, dice el libro de Isaías, tomamos nuestro propio camino. Tomamos nuestras propias sendas, nos apartamos de Dios y escribimos nuestra telenovela trágica. Escribimos nuestra novela trágica, caracterizada por mentiras, fraudes, corrupción, perversidad y una serie de cosas que permitimos que nuestra alma se envenenara y formara. Pero en Cristo el Señor pagó nuestras culpas, nuestros pecados. En Cristo nos permite cumplir toda justicia y en Cristo nos permite entrar a la etapa de escribir en nuestra vida lo que ya fue escrito en la eternidad. Aún estás a tiempo de hacerlo. Abraham tenía 75 años cuando comenzó a escribir, a desarrollar el guión que el Padre había creado para él. Moisés tenía 80 años cuando empezó a escribir, a desarrollar el guión que el Padre escribió para él. Noé tenía cerca de 100 años. Yo no sé cuántos años tengas tú, pero no importa la edad. Si tienes vida es porque Dios te está dando un chance de cumplir en ti su propósito. No solamente salvarte, sino también transformarte, para que puedas entrar a tu Canaán, a tu propósito, a lo que Dios diseñó para ti en esta tierra. La decisión la tenemos nosotros. Cristo ya pagó. Por eso Jesús en la antesala a su crucifixión les recalcó a sus discípulos esta verdad mostrada en Juan capítulo 16. Cuiden al Espíritu Santo, tengan comunión con Él. Él es el Espíritu de verdad que no puede habitar donde hay mentira. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso Él dijo, Él está con vosotros, estará en vosotros. Juan capítulo 14 lo dice, está con vosotros, estará en vosotros, pero luego dice, estará sobre vosotros. Y esto ocurrió en Pentecostés, cuando los discípulos estaban en el aposento alto. Y cuando estaban en el aposento alto, ahí estuvieron esperando la promesa del Padre. Ahí estuvieron esperando el cumplimiento de lo que Jesús les había dicho. La Escritura dice en primer libro de Corintios capítulo 15 que se apareció Jesús a más de 500. Así dice primera de Corintios 15, a más de 500, incluyendo a Cefas, a Pedro, a más de 500. Pero el día de Pentecostés solamente había 120. Como que no todos permanecieron. Como que no todos esperaron. Quizás no todos creyeron en que Cristo iba a enviar su Espíritu Santo. Algunos se apartaron del camino, algunos no aguantaron el ritmo, algunos tuvieron otras prioridades, pero solamente había 120. Pero esos 120 eran los que tenían que estar. Porque dice la Escritura en Hechos capítulo 2, que estaban unánimes y juntos cuando de repente, esos de repente de Dios me encantan, porque de repente una persona es sacada de Egipto, de repente el Espíritu Santo viene sobre ella y la lleva por un proceso de transformación, de repente se abre la puerta a Canaán. Y ese de repente dice que vino el Espíritu Santo y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Todos empezaron a hablar en otras lenguas, fueron llenos del Espíritu Santo. No solamente fue una experiencia de temblar, sino que vino sobre ellos. Y a partir de entonces comenzó una nueva etapa, comenzó una nueva
una nueva escritura, comenzó una nueva historia, ahora a través de la iglesia de Cristo. El sistema judío quedó obsoleto en ese entonces para dar forma a la iglesia de Cristo dirigida por sus discípulos, dirigida por el Espíritu Santo a través de los discípulos de Cristo. Para todo, Cristo es importante. Cristo es nuestro acceso a esa gracia. ¿Sabes que para salir de Egipto los israelitas tuvieron que celebrar la Pascua? Un año después, en el Sinaí, tuvieron nuevamente que celebrar la Pascua. Celebraron la Pascua ahora con el tabernáculo, con las instrucciones, con la ley, con los mandamientos, celebraron la Pascua. Y para entrar a Canaán, el libro de Josué nos dice que tuvieron que celebrar la Pascua. Si no me equivoco es el capítulo 3, celebrar la Pascua, donde podemos ver a Cristo sacándonos de Egipto, a Cristo sosteniéndonos en el desierto y a Cristo dándonos entrada a Canaán. Cristo, el centro de todo. Y eso solo es posible cuando el Espíritu Santo nos revela estas tres verdades. Nos revela la importancia de Cristo para ser libres de pecado, nos revela la importancia de Cristo para cumplir con toda justicia y nos revela la importancia de Cristo para entrar a nuestro propósito, al punto donde Satanás no quiere que entremos, pero por medio de Cristo podemos llegar. Si Satanás no logra que dejes Egipto, va a tratar de estancarte en el desierto. Va a tratar de impedirte que sirvas. Por eso es importante servir. Ya lo vimos el día lunes. Va a tratar de que te conviertas en un cristiano tibio, apático, indiferente ante las Escrituras. Que te congregues, saltes, brinques, pero ignorando los principios de la palabra de Dios. Porque sabe que si tú los ignoras, esta palabra no se puede encarnar en ti. Cristo no se puede hacer una realidad en ti. Entonces, si no logró detenerte para que salieras de Egipto, va a tratar de detenerte en la apatía espiritual y religiosa. Y tú debes evitar eso. Porque lo que Él quiere es evitar que tú entres a Canaán, que entres a tu propósito. Porque no quiere que se cumpla la voluntad del Padre en tu vida. Yo espero que tú tomes en cuenta estas enseñanzas, que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento para que podamos no solamente salir de Egipto, sino permanecer y continuar adelante. Mientras tengas vida, tienes propósito. Sigue adelante, alcánzalo, pero comprende. Para eso es importante comprender la cruz de Cristo y entender la obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos ayude. Déjame orar por ti. Déjame pedirle al Señor que envíe su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje, que ha tenido el tiempo para escuchar esta palabra, porque estoy seguro que si están escuchando es porque hay un interés en conocer palabra tuya, Señor. No estamos memorizando doctrina, estamos mostrando mensajes de tu palabra que nos alumbren nuestro entendimiento para que las verdades eternas sean reveladas a nosotros. Que no sea una memorización de doctrinas, sino que sea una revelación a nuestro espíritu. Que esta verdad mostrada en Juan capítulo 16 por medio de Cristo nos permita tener una relación de pacto con Jesús. Una relación de pacto. Y esto es posible por medio del Espíritu Santo. Es Él, el Espíritu Santo, quien nos convence de pecado y nos revela que en la sangre de Cristo hay perdón de pecados. Es el Espíritu Santo el que nos convence de justicia para que Cristo sea formado en nosotros. Cristo, el Hijo perfecto de Dios, el que pudo cumplir la ley a cabalidad, sea formado en nosotros para que vivamos en obediencia al Padre, para que tengamos la estatura del varón perfecto mostrada en Efesios capítulo 4 versículo 13, donde se nos habla del varón perfecto que es Cristo. Queremos esa estatura, queremos esa medida de fe que está en Él. Y esto es posible solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y Padre, pedimos que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento para que comprendamos que el enemigo de nuestras almas ya fue vencido, que el enemigo de nuestras almas ya fue derrotado, para que no hagamos caso a sus engaños, ni caigamos en las trampas que pone en nuestro camino
ni seamos apartados a derecha o a izquierda, sino que podamos seguir adelante hacia el propósito. Que permanezcamos en esas ciudades de refugio que es Cristo. Que permanezcamos en cobertura por medio de la obediencia a la palabra. Y que estando en esa cobertura podamos avanzar en la luz que emana de tu gloria, Señor. Que tu gloria se manifieste a nosotros como la luz del mediodía y que sea una retaguardia a nuestras espaldas, como lo dice el libro de Isaías, Señor. Y que la senda del justo sea como la luz de la aurora, que esta palabra se cumpla en la vida de todos los que la creen, de todos los que lo esperan, de todos los que lo buscan. Que esta palabra se cumpla, que la senda del justo sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que tu camino en Cristo sea como la luz de la aurora, que nada te detenga, que nada te aparte, que cada día sea más claro, que cada día la gloria de Dios resplandezca sobre ti, que cada día el camino sea claro en tu andar, en tus decisiones diarias, porque la luz del Señor resplandece sobre tu vida. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, Señor, yo también te pido por todos aquellos que puedan estar pasando alguna necesidad. Tu palabra dice, tu palabra asegura, que tú suplirás toda necesidad conforme a las riquezas a tus riquezas en gloria por medio de Cristo. Es en Cristo donde tenemos acceso a esas riquezas de tu gloria. Y Padre, yo pido que esas necesidades sean suplidas por medio de Cristo. Que esas necesidades sean solventadas por medio de Cristo. Sea una necesidad económica, sea una necesidad de alimento, sea una necesidad de salud. Todo es posible por medio de Cristo. Y en este momento clamamos al poder de la sangre de Cristo. Clamamos al poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que el mismo Espíritu Santo que operó en Cristo para resurrección, opera en todos aquellos que estén pasando alguna necesidad, para que por medio de Cristo vean suplidas esas necesidades. Que en el nombre de Jesús todo el que esté enfermo reciba sanidad. Que en el nombre de Jesús todo el que esté adolorido reciba sanidad. Que en el nombre de Jesús todo aquel que esté presentando síntomas que lo están preocupando, síntomas que parecieran coronavirus o alguna otra infección, que en el nombre de Jesús el temor se vaya y que la sanidad sea impartida a este cuerpo que está presentando los síntomas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Si estás de acuerdo con esta oración y dices amén, te pido que escribas allí en los comentarios amén. Y también te pido que compartas este mensaje para que tus amigos, tus familiares, tus conocidos puedan tener acceso a esta palabra, y que sea la palabra de Dios la que alumbre sus vidas, que sea la palabra de Dios la que los lleve cada día más a conocer a Cristo nuestro Señor. Que tengas un excelente día. Te bendigo en el nombre del Señor y recuerda, Dios está contigo.